¿Cuál es el origen real de la empresa? ¿De dónde nace ¿La empresa? este contacto con la lana? Esto nace, yo de toda mi vida tengo 75 años. Y yo me acuerdo de mi padre y yo a comprar lana entonces, a lo mejor tenía yo 7, 8 años. Íbamos, porque aquí en la Mota a lo mejor había 8 de ganados, pequeños, pero había 8 de ganados. Y entonces nosotros íbamos hacia la Mota, a Pedronoso, Pedroñera, Belmonte, íbamos a recoger la lana con el carro y la mula. Luego la traíamos aquí, la abríamos, la limpiábamos y luego nos íbamos a la bala a Saona, al río. Con el carro y la mula íbamos al río. Y luego la traíamos mojada y en las aceras las tendíamos para que se secara. Y luego ya cuando se secaba ya empezaba el proceso de las mantas. Entonces había una máquina que la abría la lana y luego se metía en otra máquina que la cardaba. Y luego en otra máquina y cardaba y ya sacaba los hilos. Nosotros cuando empezamos, mi hermano y yo, con un torno. Eso es que un torno tendría, yo no sé los años que tendría yo. Y lo llevábamos a mano. Lo sacábamos a mano y lo entrábamos a mano con una polea que te ayudaba. Y ibas haciendo tú la usar con la mano. Pues ya un plegador con un alambre y vas haciendo la usar tú. Y luego ya luego nosotros ya montamos una selvatina, que era lo que sustituía el torno. Y esa trabajaba ella, cuando tú la ponías en marcha, y ella sola entraba y salía, y así la usaba. Y luego ya, pasando los años, ¿sabes? Compramos donde está la fábrica, eso lo compramos ya mi hermano y yo, y pusimos 2 solfatines. Y pusimos abajo ya las máquinas de cardar, donde están ahora. Y de ahí ha empezado todo el este del hilo. Pero de esto nace mi padre, que está en gloria, pues tendría que tener ahora unos 110 años o por ahí. Y mi padre y mi madre, que eran casi de la misma edad, ¿sabes? Trabajaban en esa fábrica. En esa de López, de Victoriano López. Eso trabajaban en esa fábrica. Y ya seguimos por eso. Luego vinieron los tractores. Entonces, la manta de mula fracasó. Yo me fui a trabajar a Madrid. Mi hermano también trabajaba en Madrid. Y mi padre hacía una manta, ¿sabes? Y a lo mejor ¿qué te digo? No sé por qué, un día nos fuimos y fuimos a un hombre que se llamaba Leandro Terrón y empezamos a hacer hilo para la alfombra y la moqueta. Y entonces vino un bajón y ya el origen de la moqueta y la alfombra estaba en Crevillente. Y volviendo a ese origen, el principal producto textil eran las mantas, ¿no? Sí. ¿Para qué servían y cómo se hacían esas mantas? Eso era todo para mantas. En esta zona era para manta de mula. Y todas las mantas están hechas al final del producto más importante que ha visto Baco, que es la lana. La lana, nosotros no hemos trabajado otros productos más que la lana. ¿Y de qué recuerdos tienes de dónde se conseguía, dónde se obtenía y cuántos ganados se había aquí en Mota? Aquí en la Mota yo calculo que habría unos 8 días. Pero a lo mejor con 150 ovejas, 200 ovejas. Había gente que era económicamente más fuerte y tenía a lo mejor 300. Hasta incluso te voy a decir una cosa, que yo casi no me acuerdo. La lana estuvo intervenida. Entonces había unos recogedores oficiales que ellos se buscaban en cada zona gente que la pasara y luego venían a por ella. Y mi padre era recogedor oficial de una zona de por aquí, de San Clemente, Belmonte, y era recogedor oficial. Y antes de llegar a Masalana había que presentarse a las autoridades para decir que estabas allá en Masalana. Y el origen de la lana, que la lana hacíamos hilo para
se llamaban elásticas, que era un jersey hecho a punto con agujas y abierto aquí en el medio, y los calcetines eran todos de lana. Normalmente se ponían la elástica para abrigarse y luego se ponía una blusa que ya no era de lana encima de la elástica para que no pasara el aire. Y luego en la mula también estaba el rollo que le decíamos, que era como la manta esta que has visto tú, más que dentro se le ponían trapos y se ponían todo. Y luego después llevaba un collerón, que era donde iban a enganchar los tiros de la mula para tirar de los carros o de los araos o de lo que sea, para que ellas no se rozaran con eso. Y te conseguimos la lana, y vosotros que habéis trabajado todo el procesamiento y fabricación y producción de hilos y textiles, uno de los primeros pasos es la clasificación de esa lana, ¿verdad? La primera clasificación, lo primero es recogerla y después clasificar. En esta zona de aquí, normalmente todas las lanas son de pelo. Y el pelo para prenda no vale. Entonces, estas lanas de aquí se aprovechaban para mantas, para hacer elásticas, calcetines y todo eso. Y ya aquí te ibas a la parte de Ciudad Real, para Extremadura y todo eso, que eran lanas merinas, que esas se aprovechaban para hacer el tejido. ¿Y de qué forma se clasificaba? ¿Cómo? Claro, el clasificado aquí era el separar normalmente el blanco de lo negro y abrir el vellón en una de estas, y si tenía paja o tenía esto o tenía una cascarria de la oveja y todo eso, pues quitársela. Luego en el otro clasificado de más lanas más finas, entonces se quitaban las lanas de tipo 3 y tipo 2, ¿sabes? Y la lana de tipo 2, esa normalmente se trabajaba también en la altura de carda, pero eso mayormente iba al peinado. Esas eran lanas que se peinaban para hacer otra clase de tejido. ¿Cuál era el siguiente paso? Tras ser la lana clasificada. Sí, el siguiente paso de clasificar en ceras de esparto, muchas veces la remojábamos aquí y la metíamos a las ceras, porque la lana fermentaba. Entonces, tú ibas a otro día a lavar lana y la lana estaba caliente. Entonces era más fácil de lavarla, ¿sabes?, que si no estaba remojada. Íbamos con las ceras y una canasta, tú te ponías a lavar en la canasta, ibas cogiendo de la cera los vellones y los ibas tirando fuera. Luego ya venías, como la lana estaba húmeda, pues las tendías en las aceras del pueblo. Y has comentado que la lana se lavaba en el río Sagona. En el río Sagona. Que hoy está seco. Hoy está seco. Eso era un nacimiento que había ahí, que pertenecía a Santa María de los Ángeles. Pero el nacimiento sí. Y era el nacimiento, se llamaba. Luego había una pared, era el cuartillo, que en el nacimiento se bañaban los hombres y en el cuartillo las mujeres. Entonces luego había otra pared que era una bolsa para bañar las mulas. Y de esa bolsa, para llevar las mulas, para bañar las mulas, había una esta de agua que iba al río, donde nosotros íbamos a lavar, y pasaba por un molino que molía la cebada y el trigo. Y nosotros nos íbamos detrás del molino y nos metíamos al agua en invierno y en verano. Porque el agua en invierno, ¿sabes?, te daba así pereza al meterte. Pero una vez que estaba dentro, ya no sentías frío. Lo que sí sentías es que al lavar la lana, tú estabas metido a lo mejor hasta por aquí. Y esto de aquí lo tenías al descubierto. Entonces, de salpicar la lana, esto se te ponía morado del frío, ¿sabes? Porque se mojaba, ¿sabes? Pero como no estaba dentro del agua, estaba esto helado. ¿Y qué diferencia hay entre el cardaje y el peinado? ¿Qué significan y qué? Pues el cardaje, la palabra lo dice.
hilo de carda. El hilo de carda es el tradicional, que lo metes por una máquina, lo metes por otra y sale ya el hilo, luego al torno, se tuerce, luego del torno va a hacer que se le decía rodeles, que es con la rueca, pero no torcíamos con la rueca, no torcíamos en el torno. Y luego en la rueca hacíamos unos ovillos que les decíamos rodeles, y eso iba al urdimbre. Entonces tú ibas urdiendo y metías entre medias franjas blancas. Y luego, en el mismo urdimbre, marcábamos el urdimbre con greda de la sierra. Y lo marcábamos, y luego, cuando de ahí del urdimbre, iba al telar. Entonces, el marcalo era porque iban dos piezas de undible, una y otra. Entonces, el marcalo era para que si no coincidían las marcas, es que de un lado lo llevaba más preto que del otro. Entonces, del que llevaba más preto, intentabas de aflojar, seguías enrollando, pues ahora van una enfrente de otra. Entonces sabías que iban las otras en el frente. Y luego las mantas se lavaban con la greda. La greda se deshacía, la greda era, bueno, la greda está allí en la sierra, se sacaba la greda, ¿sabes? Se disolvía en agua, y en el batán, cuando estábamos batanando, se le echaban unos cubos de greda para que fueran soltando la porquería que tenía entonces la manta. Y se tiraba a lo mejor batanando 3 o 4 horas, y luego se lavaba en el mismo batán. En el mismo batán ibas echando cubos de agua y poniendo las manos para escurrirlo. Lo cogíamos después de la bala y nos íbamos aquí a la sierra y se extendía en la sierra. Entonces, ¿qué ocurría? Que la lana blanca siempre abatanaba más que la negra. Entonces, la blanca se quedaba un poquito más estrecha. Y entonces estirábamos con carda de los lados, ¿sabes? Trozos de carda así, de los lados, la dejábamos igual y clavábamos clavos así de largos para que no se... Y cuando se secaba, ya se quedaba. ¿Dónde se llevaba a batanar? Nosotros, de primeras, batanábamos donde estaba mi padre primero. Pero cuando ocurrió eso, íbamos a Villamayor de Santiago a hacer hilo y a batanar. Salíamos de aquí a las 12 de la noche para llegar allí a las 6 de la mañana. Y tardábamos 6 horas en 30 kilómetros. Y allí ya hacíamos el batán o hacíamos hilo y por la noche nos veníamos para el pueblo. Y luego mi padre compró, no sé si la habrás visto, que tiene un barrón arriba. Eso era para menear la máquina, que le decíamos un embarrado. Y con un motor llevábamos la carda, la emborradora, la carda, que es la bobina, y el batán. Y el telar lo teníamos un poco más para adentro. ¿Qué es el peinado? ¿Cuál es la diferencia del carda? El peinado, ¿sabes? Se selecciona, se lava, y luego pasa a unas cardadoras para quitarle toda la impureza a la lana. Y esa cardadora no se la quita del todo. Esa cardadora va luego después a unos peinadores. Va primero a unos giles y luego a unos peinadores. Y sacan el peinado, la peinadora va, o sea, así como peinando la lana, ¿sabes? Por eso le dicen peine. Y va saliendo una mecha así, que va a un recipiente como un bote. Y esos botes luego van a hilatura de estambre. Eso se llama hilatura de estambre. Y a lo mejor entra en un hilo una mecha así de oro y sale un hilo de paño. Muy finillo, muy finillo, muy finillo. Y ese hilo es el que utilizan para hacer la prenda.
la lana de la zona de por aquí da 26, 27 micras. Y las lanas merinas que se utilizaban para eso daban 21 a 22. O sea, el micraje se mide en 1 centímetro de lana, o sea, en 1 centímetro de peinado, ¿sabes? Miras la fibra que tiene. Que ahora hay máquinas, no hay que estar contándolas a la mano. Y según la fibra que tienes, ¿sabes? Es el gruesor de la lana. Si tienes pocas fibras, la lana es más gruesa. Y si tienes muchas fibras, la lana es más fina. Y en la actualidad ya, hoy en día, ¿qué son los productos que se producen en la fábrica? Alfombras y... Nosotros ahora mismo hacemos un proyecto que ha hecho mi hijo, Ramón, que está intentando de hacer cosas como tú has visto la manta, entonces has visto los hebilleros de hilo para tejer manualmente. La venta de eso es muy pequeña. Entonces, él, como la alfombra, la moqueta termina de desaparecer, él se ha buscado esa alternativa para, si con ayuda de con quien sea, poder desarrollar el proyecto que está haciendo. ¿Cuál es, a tu forma de ver, la situación de la lana hoy en día y cómo has visto que ha cambiado el escenario desde tus primeros recuerdos? Mira, yo, para mí, lo único que veo, pero ya lo llevo viendo bastantes años, el desmantelamiento textil de España.